Bueno, ahora sí. ¿Cómo afectó la última dictadura militar en tu familia? Y fue una época muy dura para mi familia, tanto como para mi abuela y mi mamá y mis tíos, obvio, pero son tan chiquitos, no se acuerdan mucho. La verdad que por toda la historia que me cuentan es muy triste lo que pasó. Como le contaba a mi mamá, venir todos los días de la escuela y ver que a tu mamá, a tu tío, a quien sea, lo tengan en el piso con una ametralladora, preguntando cosas, buscando gente que no, nada que ver. Y la verdad que fue muy dura. Pero la que yo veo más afectada a mi mamá. Yo cuando hablo de eso con ella se pone muy mal y me duele verla así, desde que desapareció mi abuelo. Yo no sé qué habrá hecho mi abuelo, porque se lo llevaron, no conozco muy bien la historia, pero por lo que tengo entendido más o menos, mi abuelo, como quien dice, agarraba camiones de mercadería y todo, y se repartía entre gente para entregar a los barrios más bajos, porque en ese tiempo eran muy complicadas las cosas. Y como yo siempre digo, alguien lo mandó al frente, porque cuando ellos te fichaban, eras vos y eras vos. A mi mamá y a mi abuela 2x3 le tocaban la puerta y nadie sabía quién era. Cuando salían afuera, que salía mi abuela a ver, dicen que veía gente, dos hombres que se iban. Después ellos estaban viviendo con los papás de mi abuelo, por lo que recuerdo, me contó mi mamá. Y le mandaron una nota diciendo que quería uno de sus hijos. Entonces ahí donde ellos se mudaron a donde está ahora mi abuela, en la calle Guido España. Bueno, pero igual lo siguieron. Y bueno, y así estuvieron, que amenazas, que venían, entraban adentro, le tiraban todo. La verdad que fue muy duro. Y ¿cómo desaparece tu abuelo? a mi abuelo se lo llevaron cuando iba a trabajar. Mi mamá y mi tía lo acompañaron al negocio. Como ¿Te acordás qué edad tenían tu mamá y tu tía? Mi mamá tenía 8 años y mi tía era más chica, tendría 5 años, 6 años, pues se llevan un año de diferencia. Pero mi mamá se acuerda patente de eso. Mi mamá dice que fueron al negocio y bueno, estaban con mi abuelo ahí, lo acompañaron. Y dice que ya venía un auto que lo venía siguiendo. Y dice que mi abuelo ya se dio cuenta de que lo venían siguiendo. Entonces agarró y le dijo a mi mamá y a mi tía que se fueran, que se volvieran, que mi otro tío más chiquito había quedado solo y le ayuden a mi abuela. Mi mamá le dio un abrazo fuerte, mi abuelo también, y mi tía le pidió alfajores. Como mi abuelo se iba a tomar el tren, creo, o el colectivo, no me acuerdo muy bien, siempre le traía alfajores para ella. Y un vecino vio cuando mi abuelo seguía caminando, acelerando el paso, del auto bajaron 2 hombres grandes, lo agarraron uno de cada brazo y lo metieron adentro. Y se lo llevaron, esa fue la última vez que se vio mi abuelo. Claro, él trabajaba en Siderca. Él trabajaba en Siderca. Él se iba a trabajar a Siderca. Y como yo siempre digo, gracias a Dios, yo siempre agradezco que a mi mamá no se la llevaron, porque yo he escuchado que se lo llevaban también a los hijos y eso sí le reconocían la cara. Mi mamá agradezco que no se la llevaron y a mi tía tampoco. Pero la verdad que yo la que veo más sufrida es mi mamá, que la que vio todo. Ella cuando pasa por esa calle y que llevaron a mi abuelo se pone muy mal, se descompone porque dice que se le vuelve a ver todo de nuevo. No se olvida más del color del auto, no se olvida más de los hombres, no se olvida de nada. ¿Y para tu abuela sé que fue muy fuerte? Para mi abuela sí, para mi abuela fue muy fuerte. Así que la fábrica no le pagó nada. Nada, mi abuela se la rebuscó como pudo, con ayuda de su mamá, la familia de ella, pero fue muy duro todo. Y más con mi abuelo, que ella igual ya sabía que iba a pasar esto, porque ya lo venían buscando a mi abuelo. Y no, la verdad que fue un tiempo muy duro. ¿Desaparecieron otras personas más, digamos, cercanas a tu casa? ¿Tenés idea?
Mi mamá me contó que una vez, era la madrugada, se sentía ruido, creo que era enfrente de la casa de ella. Se sentía ruidos de gente, de auto, y dice que se sintió como una explosión. Entonces mi abuela pensó que era el papá de mi abuelo, que el hombre era medio despistado, que pensó que se le explotó la garrafa o algo pasó. Salió mi abuelo a revisar, porque mi abuela lo mandó, y se estaban llevando un hombre. Mi abuelo se tiró dentro de un zanjón para que no lo vieran. Se estaban llevando un hombre que vivía ahí también. Creo que se llamaba Carlos Río, el hombre. Se lo llevaron. Y mi mamá, bueno, mi abuela los mandó a dormir. Dice mi mamá que vio a mi abuelo todo sucio, lleno de barro, y mi abuela le dice, ¿qué pasó? Dice que está todo sucio. No, dice, negra, dice, se lo llevaron a Carlos Ríos, dice. Y mi mamá dice que fue que escuchó eso, como todo chico curioso, ¿no? Seguro. Mi mamá escuchó que dijo eso. Y bueno, dice mi mamá, ahora de grande, yo de grande, dice, me pongo a pensar todo, dice, y es como que recién cae ella de todo lo que pasó, pero la verdad que fue muy dura, Fer. Muy dura, que yo he escuchado gente que me han dicho, no, dice, pero esa gente algo tuvo que haber, o sea, esa gente tuvo que haber hecho algo para que se lo lleven, porque los militares no te lo llevaban así como si nada. Igualmente no era justificativo, porque si hubiese cometido un delito, debería ser juzgado, llevado a juicio y en todo caso encarcelado. Claro. Nunca secuestrado, torturado y desaparecido. Eso, claro, eso es lo que yo quiero hacerle entender a la gente que me dice eso. Le digo, ellos, no tenían derecho sobre tu vida. Vos no eras, como quien dice, propiedad de ellos. Vos la opinión tuya era tuya, ellos no te podían pisar. Pero bueno, es como todo me decían, bueno, en esa época si querías hablar de política, podías hablarlo de tu casa para adentro, afuera no, porque siempre había uno que te mandaba al frente. Chicos, ¿te gusta hablarlo con los demás? Sí, a mí me gusta mucho hablarlo. Yo lo he hablado con mis familiares, con el papá de mi hijo, con mi suegra. Yo siempre les cuento porque ellos también, tanto mi suegra y todo eso, vivieron esa época. Sí, a mí sí me gusta mucho hablar, que todos sepan el lado oscuro, porque hay cosas que no se saben. ¿Y esto habla continuamente con tu mamá, todo eso? Sí, con mi mamá siempre hablamos de esto. Siempre. Con mi mamá hemos ido a reunión y todo, que son gente igual que ella, que sufrieron por la desaparición de un familiar. Y sí, siempre hablamos con mi mamá. Justamente ayer estuve hablando con ella de esto y se puso muy mal. Ella cuando toca este tema es muy sensible. No lo supera todavía ella. ¿En vos cómo afectó esto? Claro, muy buena pregunta. A mí ahora de grande me afectó mucho porque, o sea, siento tristeza de no haber conocido a mi abuelo, que esta gente me lo hayan arrebatado sin derecho, sin motivo. La verdad que a mí me duele mucho de no conocer a mi abuelo y saber cómo era. Me duele mucho que esta gente me lo hayan sacado. Y me duele mucho también verla, como vuelvo a repetir, a mi mamá así. La verdad que a mí me afectó mucho también. ¿Cuáles son los días más conflictivos? Por ejemplo, el Día del Padre, ¿no? Sí, para mi mamá, tanto para mí, mi mamá y mi familia, mi abuela, el Día del Padre, el día que se lo llevaron, que a mi abuelo se lo llevaron el 27 de noviembre del 76. Esos días así a nosotros nos ponen mal, porque es como que no podemos sacar esos recuerdos feos. Claro, tan latentes. Tan latentes, sí.
La verdad que sí, los días del padre y el cumpleaños de él es como que Claro. a mi mamá le afecta mucho que ella fue el que logró que se lo llevara. Y a mí también, pero yo no puedo decir muchos sentimientos porque yo no lo conocía a él. Pero claro, por lo Pero que a te través de contaron, mi te hace la mamá, historia vos. a través de mi mamá sí, a través de mi mamá yo sufro con ella porque me duele por mi mamá y por todo. Bueno, no sé si vos te acordarás, pero en realidad sabemos de la historia de tu abuelo a partir de... teníamos un programa de radio llamado Memoria Zárate Sí. Campana, y justo el nombre del programa era tenía que ver con esto, con los desaparecidos. Y bueno, y ahí la conocemos a Nancy en una actividad que organizamos frente a la municipalidad. Ella se presenta, y claro, como tu abuela venía de un sector muy humilde, Sí. y no era fácil denunciar en aquel momento, así que la denuncia se hizo hace muy poco tiempo. Por suerte es fresquito, hace poquito que está en el registro de CONADEP, el abuelo. Es más, esa foto que aparece, que está tu abuelo, es un cuadro que está en la casa de tu abuela la o que de tu está mamá. así en la casa de mi abuela, que está mi abuela y él de joven. Esos cuadros antiguos Sí. de antes que están pintados. Sí, pintado a mano. Y de ahí se sacó con un celular la foto de él para que quedara un registro. Porque es la única foto que tenemos. Exactamente. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Conoces a otros sobrinos, nietos desaparecidos? Sí, yo he ido a las reuniones. Yo voy desde que tengo 12 años, después por tema de que tuve a mi hijo y todo no pude ir más. Pero sí, he escuchado historias, un ejemplo Karina, de Negrito, mucha gente. Bueno, con ellos son los que más tengo, con los que más tengo trato. Hijos. Yo te hablo Ellos son de hijos. sobrinos y nietos. Sobrino, todavía no pude tener contacto. Te digo porque a todos les preguntamos Sí. lo mismo y pasó exactamente. Sí, no, sobrinos y eso no, todavía no he hablado. ¿Qué pensás? ¿Cómo se puede hacer para que los golpes de estados, ¿no? O la pérdida del Estado de Derecho, para que eso no vuelva a pasar? ¿Cómo crees qué podemos hacer cada uno, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Pregunta muy complicada. Y no, obvio, no me gustaría que vuelva a pasar esto otra vez. Volver a pasar lo mismo que esa época. Obvio que ahora sería peor. Bueno, pero esto que vos estás haciendo ahora es una manera de que esto no vuelva a pasar. No, ¿Por qué? nunca más. Porque vos le estás contando a ellos. En el momento que vos le estás contando, ¿sí? Que vos traes la memoria, es una manera, ¿sí? de reflexionar sobre el tema y de que esto no vuelva a pasar, ¿no? Nunca más. No me gustaría ni no se lo deseo a nadie. Y ojalá que todos los culpables que hicieron desaparecer a tantas personas inocentes, que mataron a muchas familias, como quien dice, se pudran en la cárcel. Se pudran. Porque le arruinaron tanto psicológicamente y económicamente a muchas familias, porque la han dejado en la nada. Se han llevado a los padres, a los hijos, a los sobrinos, y es feo, la verdad que es muy feo y no me gustaría que vuelva a pasar nunca, jamás. Ojalá que todo... que ya habíamos hablado, han quedado 2 personas, una De cómo no te entendí. que hicieron desaparecer a toda la familia. Claro, el objetivo era obviamente era desaparecer los cuerpos, Claro. desaparecer la evidencia, le llamaba Sí, sí. Videla, ¿no es cierto? Sí. Obviamente siempre los organismos de derechos humanos, todo lo contrario, nunca abogamos a la violencia, al contrario, siempre pedimos los juicios, ¿sí? Siempre pedimos cárcel común, y ha sido muy difícil poder llegar a... Mucho. De la zona, que esto fue el área 400, como lo llamaron las Fuerzas Armadas, solamente se pudo hacer el juicio de sobrevivientes. Es el único juicio que se llevó a cabo en San Martín y que de hecho participaron algunos estudiantes secundarios. Yo, la verdad, la primera vez que iba a un juicio, participé de una de esas audiencias,
estaban los jefes en aquel momento, estaba el que era el jefe del Arsenal, Buitrago, estaba el jefe de prefectura. Esta distancia, yo estaba sentada acá está el pasillito, ahí estaban las sillas de ellos. Estaban ahí al lado nuestro. Sí, me contó mi mamá. Tu mamá estuvo. Todos nosotros teníamos una pancarta de uno de los desaparecidos de la zona. 4 jueces nos hicieron bajar los carteles. Y los responsables ahí custodiados, ¿no? Como si los violentos fuéramos nosotros, ¿no? Y justo da que antes que se llegue a la sentencia, Buitrago muere. O sea que en realidad ni siquiera pudo hacerse la sentencia, ¿no? La condena, mejor dicho. ¿Muere? Son viejos, son de personas de mucha edad ya. Estamos hablando estoy hablando solamente de los jefes. Además, Buitrago era jefe del Arsenal y como en todo golpe de Estado sacaban al que estaba en el gobierno, al que estaba en la municipalidad, sácate, y él se hacía cargo del Arsenal y de la municipalidad. ¿Sí? Estamos hablando que él estaba a cargo de un centro clandestino de detención, de tortura, ¿sí? De desaparición, del circuito represivo, ¿sí? Al igual que el de prefectura y demás. Y bueno, sí, estuvimos ahí. Pero bueno, como dice ella, ¿no? La búsqueda, ¿sí? De los juicios y que tengan cárcel común. Obviamente la mayoría está muriendo. Ya son gente grande. Y aparte, como fue un circuito, no solamente fueron las Fuerzas Armadas, claro. Están los civiles que se enriquecieron en la dictadura. ¿Sí? Siderca, de hecho, tenía su propio centro clandestino de detención, ¿sí? Que hoy por hoy está señalizado. De hecho, hay una causa que es la causa de Siderca, y fue una de las empresas que más enriqueció. Siderca, Macri, y podemos seguir. ¿Sí? Siderca Pechín, ¿no? No sé si le quieren preguntar algo más. Paz, ¿te ocurre preguntarle algo? ¿Quieres preguntar algo? No, simplemente la entiendo en su situación porque yo lo vivía, pero porque en el barrio de mi casa buscaban, o sea, gracias a Dios yo no tuve no me pasó de que se llevaran a un familiar, pero sí entraban seguido, calcularle una vez al mes. ¿Vos qué edad tenías? Yo tenía 7 años, 6 años. 6 años. Y entraban, primero como que cercaban toda la calle, ¿no? Cerraban todo el circuito de la calle, nadie podía salir ni entrar. O sea, si vos salías, bueno, tenías que esperar a que terminara todo ese circuito, que ellos verificaran todas las casas para vos poder entrar al barrio. Y revisaban todo, no me pasó que tiraran cosas. Ellos golpeaban, estaban vestidos de verde, todos de verde, que le decían los bichos verdes. Nosotros, o sea, como éramos chiquitos, eran los bichos verdes, están los bichos verdes, mamá, le decía, mamá, están los bichos verdes en la calle. Y era, ya ver eso, era entender que iban a entrar a tu casa, o que, bueno, algo pasaba en el barrio. Y entraban, y nos preguntaban cuántos éramos, dónde estaba mi papá, dónde trabajaba. Mi papá trabajaba en Carboclor, qué hacía mi mamá, qué edad teníamos nosotros, nos pedían los documentos nuestros, nunca se llevaron nada. Recorrían toda la casa, se iban al patio y después se iban. Ese era el circuito que hicieron. Y tenían, me acuerdo, unas ametralladoras tan grandes, porque nosotros las veíamos grandes. Imagínense que ya de hecho una ametralladora es grande, un nene de 6 años, y ellos siempre apuntando, siempre... Creando el miedo, sí, ¿no? Uno estaba en la puerta, 1 o 2 se quedaban en la puerta y después 2 o 3 entraban y le hacían toda la recorrida a la casa. Y esa era una situación de invasión, vos lo que sentís ahora. En ese momento vos decías, bueno, parecía como normal, ¿no? Que entrara un extraño, un militar a revisar tu casa. Esa vivencia tuve yo. Y realmente era muy triste, porque era... Siempre le preguntábamos después, mamá, ¿por qué? Y mamá, ¿por qué no podía decirnos? ¿Viste? Ella no nos podía... Y bueno, porque seguramente están buscando a alguien en el barrio. Era la respuesta. Y vos te quedabas pensando, diciendo, ¿lo vienen a buscar acá? Tanto, en una mente de un nene de 6 años. Yo tenía 6 y mi hermano 8. Así que, bueno, y un día nos pasó que estábamos en la casa de mi tía, en Villa Fox, y mi tía nos iba a traer. No había teléfono, como hay ahora, olvídense del teléfono de línea. Por lo menos no era como hoy, que es común tener un teléfono de línea. Las casitas eran de barro.
Claro, era distinto. El que tenía teléfono en línea era uno por 5 o 6 cuadras a la redonda. Y mi tía, nosotros estábamos con mi hermano en la casa de mi tía, cuando ella nos trae, estaba todo cercado. Entonces mi tío no nos podía llevar hasta mi casa. Entonces mi tía le dice, mira, yo tengo que llevar a mi sobrino a la casa, no, déjenlos que vayan caminando solos. Entonces mi tía le decía que no. Entonces dice, bueno, no va a pasar. Bueno, así que mi tía me dice, ¿ustedes se animan? Sí, le decía a mí, porque miramos si nos llevaban, qué cosa, ¿no? Porque vos lo pensás hoy, vos decís, mirá si estos tipos te agarran. Porque igual nadie se pensó de la magnitud. Claro, porque no Nadie se sabía qué pasaba, porque todo estaba oculto. ¿Quién iba a imaginar que tiraban cuerpos de aviones, que los metían en bolsas con cemento y los tiraban en el río? Todas esas cosas pasaban, nosotros ni nos dábamos cuenta. Y sí, le dice mi hermano. Entonces mi tía dice, bueno, vos agarrás la mano a tu hermana y llévala. Y vayan a casa. Pero cuando vamos llegando a casa estaban estos dos parados por esas ametralladoras. Y entraron. Entonces no te imaginas que nosotros dos chiquitos entramos y nos miraban. El bicho verde ese nos miraba. Nosotros entramos, no nos dijo nada. Y cuando entramos mi hermano dice, mamá, están los bichos verdes en la puerta. Ah, no, te juro que mi mamá pobre había puesto pálida, ¿entendés? Porque habría dicho, Dios mío, nos van a pegar un tiro cada uno, cállate la boca. Entonces mi mamá dice, bueno, vení, quédate acá. Y después se iban. Pero me acuerdo tan patente, me dice, mamá, matan los bichos verdes a la puerta. Era normal esa invasión en ese momento. Pero bueno, tuve la suerte de que no hayan desaparecido nadie en mi familia. Siempre nos quedó eso de quién buscaban. Porque siempre en el barrio, siempre en esa manzana. No supimos nunca quién era. O qué buscaban. A lo mejor no era una persona, pero era algo, un objeto, un material. No sé. Ambas cosas, siempre eran ambas cosas. Pero bueno, yo por eso la entiendo en su relato. Y es muy triste, es muy triste. Lo único que yo quisiera, obviamente, que no vuelva a ser acá. Cuando veo esto que está pasando últimamente, de las bombas, de los atentados, entonces me pregunto, así se comenzó, porque para que derroquen un gobierno democrático se comienza con este tipo de movilizaciones, de bombas, de amenaza de bombas, y después pasa de la amenaza a ser lo que es. Han encontrado bombas en hospitales hace como 2 meses atrás. Yo creo que, esa es una opinión personal, yo creo que están preparando el terreno para poder hacer libre albedrío de lo que quieran. Yo creo que esto es intencional, lamentablemente, para tener la excusa, la justificación, porque yo siempre he buscado una justificación ideológica, ¿no? Nos hicieron creer, bueno, no será que me filmes a mí. Nos hicieron, o sea, hacían creer a la gente que por algo se lo llevaban, ¿no? Como que eso justificaba secuestrar, torturar y hacer desaparecer. Sobre todo esto, el tema del desaparecido, porque vos no tenés el cuerpo. Yo creo que una de las cosas más fuertes es no tener un lugar donde... Y todos esperan que antropólogos forenses algún día los llame y les diga, acá está. Te digo porque yo lo veo, porque escucho los relatos y esa es como la esperanza. La expectativa es que les devuelvan exactamente el lugar donde llorar, ¿no? Pero bueno, esto no, si bien afecta directamente obviamente a estas familias que faltan sus seres queridos, afectó a toda la sociedad, ¿no? En todos los aspectos, en lo político, en lo económico, en lo social. En todo. Después viene una etapa completamente distinta. Yo no sé si en el caso de tu abuela, si bien tu abuela trabajaba en Cibercam, ellos eran muy humildes. Sí, mi mamá, mi abuela sí. Bueno, ellos una vez contaron que tu abuela en la desesperación se va con sus hijas a las vías del tren. Sí. Sí, mi abuela dice que gracias a una de las chicas que se suelta, mi mamá, no me acordaba quién era, de que Nancy se suelta, están en este mundo. Pero de la desesperación, la abuela no aguantó más y se llevó. No podía. Cargó al y chiquito. ella cuenta, ¿no? Bueno, como gracias a Nancy, la siguieron peleando. Porque encima tenía ese problema, lo económico, cómo alimentar a sus hijos, no tenía que ayudar. Le pasó con el padre. Buscar a mí también con mis hijos, porque todo era así, todo era una incertidumbre, nadie sabía cómo iba a seguir, qué iba a pasar, si venían por vos, no venían. La
La verdad que no quisiera que volviera ese tema. A mí me da mucho miedo cuando estos días vi lo que pasó en la televisión. Esperemos que no. Pero a mí me da mucho temor. Decinos cómo te llamás, qué edad tenés, así ya nos queda. Bueno, mi nombre es Dayana Martínez, tengo 21 años, tengo un nene de 4 años, estoy terminando el secundario y bueno, me animé a contar la triste historia de esa época y me gustaría que mucha gente también se anime a contar, a pesar de que somos jóvenes, con preguntar y investigar y sacarnos las dudas de todo lo que pasó en ese tiempo, porque solamente tenemos, como quien dice, lo básico de lo que pasó, no el lado oscuro de lo que pasó en esa época. Y la verdad que yo me cuesta un montón hablar. La verdad que yo quisiera que gentes que han desaparecido a sus familiares las encuentren, y que se encuentren tanto los padres con sus hijos, hermanos, sobrinos, que encuentren a sus seres queridos, así ya no estén acá, que tengan un lugar donde llorarle, que se haga justicia por todo esto también, que el Estado responda hacia esta gente. La verdad que es muy difícil todo esto, pero bueno, yo quiero que toda la gente lo sepa, porque yo hoy en día pregunto, ¿saben qué es hijo? Y me miran, como me pasó en la escuela. Claro. Yo pregunté, porque tengo que hacer lo mismo esto. Tienes que hacer un trabajo de investigación. Claro. Y les digo, estoy en una reunión que se llama Hijo, que son personas que tienen familiares desaparecidos, que tienen abuelos, que tienen sobrinos, que son hermanos, todo. Y están buscando respuestas sobre ello, le digo, y bueno, le explico más o menos cómo es la reunión y me miran. Y me miran nomás, ¿viste? Y como yo no tengo muchos datos, porque bueno, de a poco estoy armando todo, yo siempre los invito a que si quieren participar, puedo llevar a mi mamá para que hable, les cuente, pero ¿viste? A algunos no les interesa, vamos. Pero bueno, a la gente que le interesa y está callada, claro, la que escuchan. Sí. Es decir, ustedes hasta ahora, ¿qué sabían sobre este tema? Nada, porque no era un tema común que se hablaba o era conocido. O capaz que en las clases lo hablaron, pero vieron cómo impacta el testimonio, ¿no? Claro, Que como lo cuente. Es distinto que lo hable la profesora que lo cuente. Claro, una cosa es lo que te dice el libro, lo que uno puede leer en el libro o en una fotocopia. Hasta que entiendes. Porque es difícil también. ¿Cómo? O sea, yo me pongo en la cabeza de ellos y ponerse en cómo pasaba esto y tiraban cuerpos. Y porque nadie se los contaba, nadie se los cuenta hasta ahora. Pero es un tema que no se hablaba mucho. Yo cuando era chica, a mí mi mamá no me lo contó, yo siempre pensé... ¿A qué edad te enteraste? Yo me enteré a los 12 años. Yo a los 12 años me enteré de todo esto, me contó mi mamá, porque mi mamá era muy cerrada con ese tema. Yo siempre le preguntaba, mamá, ¿qué pasó con el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? O por miedo también. Claro, y mi mamá siempre como que esquivaba el tema. Lo que pasa que otra de las cuestiones, ¿no? Gracias, por suerte, hace unos años existe el Ulloa. El tema es que es difícil llegar a la capital. El Ulloa son los primeros psicólogos preparados en este tipo de afectados por la dictadura, ¿no? Porque ha pasado de sobrevivientes o no, algún afectado directamente que a un psicólogo y capaz ni el psicólogo sabía lo que había pasado. Entonces se preparó gente como para tratar este tipo de problemáticas. Sí. Y miren lo que pasó, es decir, ella es la primera mujer que tenemos acá entrevistando. Nos pasó que, como pasa con los adultos, es decir, hay adultos que por ahí no pueden hablar del tema, no pueden hablarlo. No pueden. Por ahí, como tampoco lo hablan en su casa, sus hijos tampoco lo hablan. Me ha pasado de invitar para hacer la entrevista y que me hayan dicho ese nieto o ese sobrino que no. Porque vio sufrir a su mamá o porque y no puede tampoco hablar de ese tema, porque les causa dolor. En cambio, vos tenés otro de los chicos que han hablado, porque bueno, por ahí la dinámica en la casa fue diferente, lo pudieron encarar
eso es una cuestión muy personal, ¿no es cierto? Te puede paralizar o todo lo contrario. Eso somos individuos, nos afecta de forma diferente. Pero bueno, el tratamiento psicológico es fundamental, porque son heridas. Sí, mi mamá la van a tratar de eso, porque ella le quedó muy mal. Muy psicológicamente quedó mal mi mamá. Ella, vos hablás de ese tema y ya enseguida como que se le falta el aire y llora. No lo supera todavía. Y bueno, a mí me gustaría que algún día lo superara y ya todo, o sea, está bien, esos recuerdos nunca se le van a ir, pero que su conciencia esté en paz, que no viva todos los días ese momento. Por eso ojalá que esto se haga justicia y que ella sienta paz, que los culpables estén presos. Y si se mueren, mejor. Y con viejos son así. Sí, ya están viejos, son gente muy grande. Pero bueno, ella a través de todas, a través de marchas, a través de charlas por todos lados, ella siente que está haciendo algo por el padre. Y dice que se siente muy orgullosa ella. La verdad que yo me siento también orgullosa de ella, que pudo salir adelante. La verdad que... Gracias por haber venido. No, gracias, cuando quieran, y me gustaría que todo esto salga a la luz y bueno, que se animen a hablar, que se entere la gente de todo lo que pasó. Yo le decía, el año que viene vamos a ver si, generalmente uno cuando invita a testimonios a hablar sobre la dictadura siempre habla a un hijo, a un familiar directo, y bueno, qué mejor que la próxima sea con sobrinos, con nietos, ¿no? Que también los trazó la dictadura, pero bueno, que son pares de ellos. Hacemos el año que viene, organizamos algo. No sé si le quieren preguntar algo más. ¿No? Yo quería preguntarle algo. Para ustedes, ¿qué era el 24 de marzo? Para nosotros, para mí, como no sabía nada de esto, era una fecha más. Hasta el momento que empezamos a tocar el tema. Yo también estaba igual que ustedes. Me preguntaba, ¿qué a los la gente de ahí del grupo? ¿Qué? ¿Vos sabés qué es el 24 de marzo? Yo los quedaba mirando, no sé, le digo. Como que ese tema no se habla Claro. y todavía no se está dando. Claro. Si no sería por ustedes que están dando la cara, no. Claro. No se habla mucho. No se habla mucho de estos temas. Es que yo creo que la familia quedó con miedo. Sí. Porque vos imaginate que vos ¿qué te puede pasar? No, mira, vamos a dejar las cosas como están. Porque al pasar semejante tragedia... ¿Pensás que eso Que va a salir? Algunos quisieron proteger, no hablando del tema, con sus hijos. Se sienten atacados, como Tienen que miedo. vuelven a atacar. Como Tienen que miedo de cosas que así. vuelva a pasar, como la Como historia vuelva a se pasar lo mismo. repite muchas veces, desgraciadamente. Entonces tienen miedo de alguna manera que eso vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar y vos te expusiste y vos hablaste, ¿cuánto tiempo tardamos en desde cuando volvió la democracia, en volver a ejercer La palabra, la opinión? A salir, no, vos te vas a afiliar a un partido político, no. Afiliarse a un partido político era lo peor que te podía pasar en los 83, cuando Sí, comenzamos claro, sí. con la democracia, con Alfonsín. ¿Te acuerdas que salían a buscar jóvenes, pedir a política y salían y anotar? Y nadie, y a veces no se te va a ocurrir. No se te va a ocurrir ponerte en un padrón de... No, porque después vienen y los buscan por los padrones. O sea, ese temor... Crear el miedo. Ese temor quedó siempre. Entonces entiendo a la familia por ahí cuando digan, no te metas, no vayas. Por eso mismo, ¿no? Por miedo a que en algún momento pase, Dios quiera que nunca más. No, Nunca más. nunca más. En sí esto sigue pasando porque, como estábamos hablando con la profesora, vos vas a la costanera y te siguen pidiendo documentos. Sí. Empezó una movida. Sí, a mí hace un año atrás Lamentablemente. yo me iba a ir a Escobar y estaban los de prefectura, ¿puede ser? Sí. Los de prefectura. Estaban ahí, yo, ¿qué pasó? Me vienen y me dicen, señorita, ¿su documento? Sí, tome. Tenían un aparatito donde ponían mi documento y me dice, si salta verde, porque está limpia. Si salta rojo, porque algo tiene.
Esa fue la única vez que me hicieron eso. Y dije, ¿qué pasó acá? Dice, no, estás bien, no está limpia. Me dieron el documento y se fue. Qué perro. No, sí, el otro día, no sé de qué era. El otro día habló Guillermo Viétala, y bueno, él contó dos experiencias que pasaron acá en la Costanera. Una estando con unos compañeros, ¿se acuerdan, chicos? Y otro con el hermano. Con el hermano. Que ahí, en la primera instancia, bueno, medio que al amigo lo tiraron al piso, lo manosearon todo, y él medio que se quedó ahí. En la segunda van caminando con el hermano y dice que salen de adentro de prefectura hacia ellos, o sea que fue directo. Y claro, se ve como estaba el hermano y al toque dijo, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, saliendo de frente a su hermanito. Pero bueno, esto está pasando hoy en Zárate. Y bueno, sin ir más lejos, lo que le pasó con el tema de Checopar, si no hubiese sido porque 50 personas estuvieron toda la madrugada en la comisaría, ya lo habían desfigurado el rostro. Menos mal que hubo gente ahí, porque hasta trabajó hasta con la Comisión Provincial de la Memoria. Yo ese pibe, no sé, si había quedado destrozado, lo terminaron ahora echando al comisario, ¿no? Porque no puede ser que en plena democracia, ¿sí?, un menor lo saquen de la calle y lo terminen ¿Y por qué destrozando. Fue el caso de que vino Checopar, un montón, se amontonaron a criticar la presencia de Checopar porque el tipo de mensaje y todo lo demás. A él se lo levantan, se lo llevan en el calabozo, lo fajan. ¿Sí? El tema es que el pibe quedó con la cara destrozada. Hijo de, ¿sabes de quién? Estuvo en el sindicato de Suteba. Ella y la hermana son docentes. Ay, no me sale el nombre ahora. Ella fue secretaria general de Suteba. ¿Yolanda? Estaba con Yolanda, estuvo con tipo con Yolanda. Que después se puso unos lentes así de cambió el color de ojos. No hay contacto. Bueno, ya me voy a acordar y hijo de ella, del ambiente nuestro, y ya, bueno, totalmente agradecida porque gracias a toda la movida de derechos humanos, digamos, se paró la cosa y bueno, el chico tiene protección y bueno, se tuvo que buscar el responsable, se sacó a la cabeza. Que hacía poco, entre paréntesis, que estaba ese comisario, no hacía mucho. Sí, pensé que sí, hace poco. Sí. Pero bueno, tenía yo también, bueno, la cosa es que... Viste que ellos en algún punto tienen un muertito guardado en la cara, sí, todos. sí. Todos. No sé por qué. Las fuerzas son así. Lamentablemente se forman así, ¿no? Sí. En esto de que tienen el poder sobre el otro, la vida del otro. Abusan de su cargo. Claro, es abuso de autoridad, lógicamente, ¿no? Y lamentablemente esto está pasando acá. Sí. Imagínense en otras ciudades donde es el peor todavía. Y está pasando con Para los mí jóvenes. tendrían que utilizar eso para el bien, o sea, vamos a hablar así, a un chorro. Tiene que ir en cana. A un... No, vos no podés torturarla a nadie. No, obvio, Claro. torturarlo no. Pero yo digo utilizar la fuerza, como ellos tienen, la autoridad, para eso, para limpiar un poco la ciudad. Claro, el delito, Sí, sacar para el delito. proteger Obvio, yo no deseo a nadie que lo torturen, lo maltraten, porque eso no es. Tienen que ir a juicio y Ir a juicio justo y que le den ir a cárcel, cárcel, claro. exactamente. Para que esa persona no siga lastimando a más personas, pero no lo hace. Lamentablemente. Hoy en día te quitan la vida por un par de Sí, zapatillas. es verdad, por un celular. A mí me robaron 2 veces. Y bueno, gracias a Dios nunca me hicieron nada, pero Sí, hace- en el segundo robo me quisieron manosear. Hace una semana y media, 2 atrás, yo tengo un amigo que juega conmigo en CAD. Él es 2 años más chico que yo. Y salió a entrenar, 7 de la tarde salió a entrenar y se iba a tomar el colectivo para irse allá a la casa que vive mi mamá, de mi casa, en Barrio Cementerio. Y dice que salió, estaba esperando el colectivo y de atrás le vino un chabón flaco, alto, lo agarró del cuello y le apoyó un revólver. Y pone un celular, porque era lo único que le podía dar. Si después tenía los botines, la ropa de entrenamiento. Ahí se juntan un montón de factores, ¿no? Es decir, Ahí en la. no darse para hablarlo ahora, pero Sí, ahí en Villa Fox. hay muchas cosas que trabajar. Hablamos hoy de las consecuencias, ¿no? de esa violencia del no te metas y también del individualismo y es decir,
¿Por qué alguien se robaría un par de zapatillas? Y no digo una topper rota, hablo de unas zapatillas Nike. Porque nos instalan de que para ser reconocido, ser aceptado, ¿sí? Tengo que tener o cual cosa, ¿sí? Para que me acepten yo tengo que vestir de tal manera, ¿no? Es decir, fíjense cómo hasta lo cultural está cruzado en todo esto, no solamente lo económico, no solamente con el tema de la droga, hay un montón de cuestiones y lo cultural lo traza sí o sí. Porque bueno, desgraciadamente veníamos de una sociedad, fíjense que ella cuenta en su relato de su abuelo esto de se robaba camiones con comida y las repartía en el barrio, ¿no? Es decir, era una época donde era muy común el trabajo social, lo digo, fue de una manera, ¿no? Pero había chicos que, qué sé yo, iban a ciertos barrios a dar clases particulares, los centros de estudiantes, la participación política partidaria, y obviamente el tema era, es decir, Estados Unidos financia todas las dictaduras en América Latina, ¿sí? Es decir, tenía una Cuba que se había manifestado en contra del capitalismo y lo que menos quería es que otros países quisieran imitar un modelo diferente al capitalismo, porque la única manera de tener otros países que les sean dependientes, ¿sí? Entonces financia las dictaduras militares en los países de América Latina para que eliminar el elemento subversivo. ¿Y quién es el elemento subversivo? El trabajador que reclama derechos, los estudiantes que participan, y esto del autoritarismo, la violencia generó que, claro, escuchame, me guardo, no me meto, no digo nada sin mí. Entonces se instaló eso en la sociedad y después tuvimos una oleada televisiva acerca de que el modelo de la afuera es mejor. Fíjense cómo discriminamos a nuestros pares, hasta a nuestros vecinos territoriales, ¿no? Al boliviano, al paraguayo, ¿no? Como que al negro, ¿no? Por una cuestión de ser morocho, sí, ¿no? Sí. Eso está tan enraigado en nosotros culturalmente, que bueno, es una manera de control social, pero da para hablar un montón. Bueno, no sé si encontrar algo más, y si no, bueno, en otro momento te volvemos a llamar, y de todas maneras te paso la invitación, pero el 29 hacemos la muestra de los proyectos. Bueno, ¿en qué lado? Por eso me ¿Puede pasar la dirección? Sí, es el que queda, ¿viste? Donde estaba la estación de tren. Ah, sí. Atrás. Atrás. Sí, ahí Pellegrini, ¿no es? Sí. Claro, exactamente. Hola, ¿qué tal? Me mandaron de vuelta de dirección porque no están todas las firmas. Así que, por favor, fíjate dónde te falta una firma, lee el contenido y está padre ancho.